Buenas tardes, Día Político por TSI. Don Luis León, un gusto tenerlo aquí en el programa. ¿Cómo está? Ramón Matute, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con el auditorio de Día Político. Bueno, hay que seguir analizando la realidad de este país. Un tema muy importante, amigo televidente. ¿Cómo es posible, nos preguntamos nosotros, que hayan diputados en el Congreso Nacional y alcaldes municipales del país que tengan el valor moral de decir que van a buscar una reelección en las próximas contiendas electorales? Ayer dijo Toño Rivera, Luis, que el 95% de los diputados en el Congreso quieren reelegirse. Óigame, si hay diputados que tienen 4, 5, 6 periodos, ¿no les da vergüenza? Mire, yo creo que no es el 95%. Ajá. De hecho, creo que anda en casi un 98% de los diputados se quieren reelegir. A ver, el derecho les asiste. La ley lo permite. Claro, sí. Y creo que desde esa perspectiva, pues, ese derecho a elegir y ser electo se puede ejercer. Es el tema de lo que los hondureños andamos buscando, Ramón. La realidad es que este Congreso Nacional quedó tanto a deber. No es que los demás fueron excelentes congresos. Creo que los primeros congresos de los 90 hicieron algo significativo. De ahí para acá, los congresos han fallado mucho. Pero este Congreso en particular dejó muchísimo a deber, Ramón, dado que la conjugación de fuerzas políticas sugería la oportunidad de tener que dialogar, consensuar y construir mecanismos colectivos de país que ayudasen a salir adelante. Y este Congreso se dedicó a pelear, a estar paralizado, a cobrar salarios, viáticos y subvenciones sin ninguna productividad. Entonces, cuando uno ve el funcionamiento de los diputados, Ramón, yo creo que es claro de que no vale la pena seguir intentando con estas personas. Primero, porque muchos ya tienen 3, 4 periodos ahí. De ese Congreso Nacional se han jubilado diputados. Y segundo, bueno, como que no hubiesen 128 hombres y mujeres nuevos que pudieran asumir esas responsabilidades de país. Parece que solo los mismos pueden estar en esos curules. Y segundo, porque realmente cuando uno ve la productividad, que desde mi perspectiva, Ramón, no pasa por cuántas mociones presenta o cuántas reuniones va en la comisión. A mí no me sirve que un diputado presente 50 millones de mociones y no se le aprueba ninguna, porque si no se le aprueba no nos sirvió de nada al pueblo hondureño. Entonces, digamos, cuando uno ve la productividad, son diputados improductivos, altamente costosos para el país y sobre todo que no han demostrado el civismo, la democracia y sobre todo la capacidad de diálogo y construcción colectiva, que eso es lo que debería darse en un Congreso. Por eso es bueno analizar el tema de la revisión de la ley electoral y de las organizaciones políticas. Sí. Se presentaron algunas iniciativas. Creo que el abogado Toño Rivera presentó una iniciativa en poder elegir, tengo entendido yo, elecciones separadas y regular también el tema de los periodos para los diputados y los alcaldes. Yo creo que sería una muy buena iniciativa en el Congreso Nacional, Luis. Primero creo que hay 3 cosas que evaluar. Ajá. Mira, la primera, la Comisión de Asuntos Electorales, presidida por Racel Tomé, a inicios del 2022, decidió emprender un esfuerzo de socialización de la propuesta del balotaje en Honduras. Nosotros apoyamos ese proceso, anduvimos con la comisión en las ciudades importantes del país, se convocó a los partidos políticos, a la sociedad civil y hubo unanimidad por el tema de segunda vuelta, cosa que no vamos a discutir hoy, pero que claramente no importó. Pero se crearon mesas de trabajo, Ramón, y en esas mesas de trabajo se les consultó adicionalmente qué otras reformas querían a nivel de la ley electoral. Se habló de ciudadanización de las mesas, se habló de un montón de cosas en todo el país, pero hay una que quiero resaltar y fue los diputados por distrito. ¿Por qué? Tenemos una carga de 128 diputados más 128 suplentes consumiendo recursos del Estado, que al ser del Estado son nuestros y nosotros los pagamos, improductivos. Los diputados por distrito sugeriría la oportunidad de reducir la carga laboral que tenemos de ese Congreso Nacional y tener una mayor representación según los espacios poblacionales del país y no según intereses de partido político. Hoy la conformación del Congreso se hace por fuerzas políticas. ¿Qué partido político es más fuerte y tiene más bancada? Si saltamos a un modelo de diputados por distrito, se haría por representación social. Punto número 2, Ramón. Los diputados deben entender que no solamente se trata de, digamos, la alternancia, sino que debe reglamentarse en la ley, o incluirse en la ley, mejor dicho,
que los diputados y alcaldes no se puedan reelegir más de una vez. Es oportuno la reforma, ¿verdad?, a la ley electoral sobre este tema de fíjate que yo he los venido puestos a cargo de elección popular. una teoría, Sí. y lo hemos discutido con el doctor Augusto Aguilar y con el licenciado Navarro, que es pertinente que esa ley electoral, una vez que transcurra el proceso electoral, en los primeros 18 meses hay que revisarla y hay que actualizarla. No dejar para momentos de vida política, porque ya cuando entramos a espacios políticos, los partidos empiezan a hacer sus cálculos y ya no dan espacio para hacer esas reformas electorales. Más bien debía plantearse, ¿no?, a nivel de la ley electoral o de la Constitución, que una vez transcurrido el proceso electoral general, 18 meses después tendríamos que estarla revisando para efecto de hacerle las modificaciones y los ajustes que se necesitan. Porque después de cada proceso, sí hay asuntos que tenemos que ir enmendando. Como por ejemplo en este momento nos dimos cuenta, hasta yo me di cuenta hasta hace poco, en el artículo 183 de la ley electoral, contraviene la Constitución de la República y contraviene tratados internacionales, cuando en ese artículo establece que un ciudadano que tenga un juicio pendiente puede ser inhabilitado cuando ese juicio, su pena, por la causa que se sigue, su pena sea mayor de 5 años, cuando la Constitución todavía le da el principio de inocencia. Sí, exactamente. Y mientras no sea vencido en juicio, él no puede ser inhabilitado en participar en la vida política del país. No, pero permítame, pero el artículo, búsqueme por favor, producción, es el artículo 83 de la ley electoral. 183. Sí, 183. 183. Ese tiene un error, es un error. Permítame, que tiene abogado, pero lo que pasa es que usted ese artículo está diciendo de que dice claramente si ha sido sentenciado 5 años. No, está diciendo que si tiene un juicio. Porque tenga una causa en los juzgados. Lo que pasa es que quedó ambiguo en la redacción. Fueron sugerencias que se hicieron en su momento cuando la comisión de redacción estaba trabajando en eso, en que quedaba ambiguo el principio de inocencia. Entonces, si alguien está enjuiciado y ese juicio puede dar como resultado más de 5 años, lo inhabilita por un periodo de 10 años mínimo. Entonces, digamos, es ahí donde entra el debate entre una ley secundaria y la ley primaria. Y la ley primaria, que es la Constitución. Claro. Y comúnmente en las salas constitucionales se resuelven estos temas, Ramón y Germán, pero se resuelve con visión política. Ese es el bendito problema. Claro. Pero le digo que son cuestiones que cada vez que pasa un proceso tenemos que ajustar la ley, porque sí tiene vacíos y tiene asuntos que modificar por errores o por cualquier circunstancia. Y eso no es que no se pueda resolver, sino que le causa una crisis política al país. Imagínense, citemos un ejemplo. El día de ayer se le presentó una denuncia a uno de los candidatos más fuertes de la oposición, que por el simple hecho de que dé paso a esa denuncia al Ministerio Público lo vayan a inhabilitar. Lo que pasa genera una crisis política al país. Germán tiene razón, el abogado tiene razón. Innecesariamente. Pero, digamos, claro está que en un debate jurídico se deberá imponer la Constitución de la República. Entonces, claramente es que la inhabilitación no debería proceder. Digamos, es el caso de Tito Afura, es el caso de Salvador Nasralla, y algún otro caso que pueda aparecer en los próximos días. El tema es, el debate jurídico puede tardar en Honduras. Mire, Ramón, Honduras tiene una mora judicial que hay casos que tienen 14 años esperando resolución. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Si esa resolución o ese debate jurídico o esa respuesta de la Sala Constitucional se tarda más de lo que va a tardar el proceso electoral, esta persona no se va a candidatear. Entonces, claramente, la utilización de la ley impacta en el derecho a elegir y ser electo cuando no hay armonía entre la norma primaria y secundaria. Y esos son los grandes vacíos, porque este problema que tiene la ley electoral, Ramón, es un problema que tenemos a nivel de todo el estamento legal hondureño. No hay armonía legal. Vamos a ir a la primera pausa y voy a poner en pantalla los dos artículos. El 183 de la ley electoral y el 89 constitucional, para que saquemos algunas conclusiones. Pausa. Estamos aquí en vivo a través de TSI en el programa Día Político. Es que
lo que es verdad, en los temas políticos unas cosas nos lleva a la otra. Ya vamos a poner en pantalla los dos artículos, tanto el artículo 89 constitucional como el 183 de las organizaciones políticas, porque me están diciendo aquí mis invitados que hay una ambigüedad que provoca de repente estos desórdenes en la política del país. Yo quiero creer, Ramón, que son errores. Yo también quiero creer que son errores. Quiero creer que son errores al momento de redactar la ley. Vaya, voy a justificar el error lo más rápido que puedo, Ramón. El beneficio de la duda. Demos el beneficio de la duda, que es un error involuntario. Sí. Recuerda que esta ley se redactó en tiempos del Partido Nacional. Correcto. Pero hubo gente de Libre ahí. La representación de Libre en la comisión que redactó la ley. Recuerde que se aprobó un día antes de la convocatoria de elecciones generales en 2021. Correcto. Se hizo a la carrera. Entonces, digamos, el apremio por aprobarla no permitió hacerle, digamos, un lenguaje operativo que usamos, un peinado para revisarla. Quiero creer que es un error. Pero a ver, si lo veo desde la perspectiva en la que participamos comúnmente en hacer análisis, eso claramente tiene intereses políticos. Si yo estoy en el poder y mi opositor puedo meterle una causa para inhabilitarlo, lo hago. Entonces yo quiero pensar de que es un error involuntario, pero a ver, Honduras es un país donde... Ramón. El país es donde se vive, en este país tiene una cultura de la sospecha terrible. Terrible. Este es el artículo 183, ¿verdad, abogado Lobo? El último párrafo, Ramón. El último párrafo, por favor. Ahí, el último párrafo. Ahí. Se establece que reúne el requisito respecto de la edad si los ciudadanos postulados en la fórmula presidencial, creo que es ahí, y diputados al Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, debe cumplir la edad legal. Vamos a ver, tal vez nos ayudan aquí. Igualmente. No, el último. No existe, el último párrafo, igualmente. Sí, ahí donde dice, igualmente, los que cumplen los requisitos, si al día de su solicitud de inscripción como candidatos no existe un auto en su contra, me imagino yo que dice, ¿va? Auto de formal procesamiento. Vigente por el delito que amerite pena de reclusión por un periodo mayor de 5 años, todo lo cual es sin perjuicio de su descalificación posterior por causas legales sobrevinientes. Este es el artículo que tiene alguna ambigüedad con el 89. Tenemos el 89 constitucional. Oiga, pero dejemos en latín, dejemos subrayado ahí, pongámoslo. Pongámoslo nuevamente. Solo para, hay que subrayar, mire. Eso le indica a usted por qué don Narri se presentó el otro día a presentar sus planillas. ¿Cuándo tiene la próxima audiencia, don Narri? Es este mes, ¿no? Es el 4 de noviembre, yo creo que es el lunes o martes. Entonces... Mire, en su contra, a ver, si no existe en su contra auto de formal procesamiento vigente. Auto de formal procesamiento, no sentencia condenatoria o sentencia definitiva. Ahí está, entonces... Pues, digamos, la definitiva ya evacuó en las instancias correspondientes y ya no hay para atrás. Un juzgado de ejecución tiene que llevarlo a cabo. Entonces, auto de formal procesamiento vigente. Entonces, por ejemplo, tener un juicio abierto, hablemosle de esa forma al público. Tito Afura, por estar en juicio, aplicando exacto. Tito Afura, aplicando ese caso, queda inhabilitado en la ley electoral. Pero mire el 89 de la Constitución de la República. Exacto. Toda persona es inocente mientras no se haya responsabilidad por autoridad competente. Exacto. Entonces pero es que aquí vale la ley primaria. Exacto. Aquí la norma primaria está por encima de la ley electoral. Pero ¿qué pasa? Veamos cómo funciona el sistema jurídico hondureño. Perdón, Germán, porque él trajo la discusión a la mesa. Pero, ¿cómo funciona el proceso jurídico? El Ministerio Público va a iniciar un proceso de formal procesamiento. Va a haber audiencia inicial que ya hubo con Tito. Habrá que ver si aceptan o no la denuncia ayer en contra de Salvador. Iniciará la audiencia de imputado. Y en la audiencia de imputado definirán si hay formal procesamiento o no. Exactamente. Si hay formal procesamiento, dictarán medidas sustitutivas o medidas preventivas. O van a decir no hay caso y se suspende. La audiencia de imputado es fundamental porque ahí se determinará, según la ley, la inhabilitación del candidato. A Salvador le pusieron una denuncia. Si el Ministerio Público le da trámite y encuentra causa probable, emitirá un requerimiento fiscal. Correcto. Y si emite requerimiento fiscal, porque ya está autorizado por un juez, ya hay juez asignado, inicia el proceso. Si le dan auto de formal procesamiento sin importar las medidas, también se inhabilita a Salvador Nasralla, aunque ellos después puedan argumentar el tema constitucional, y es justo lo que digo, ¿cuánto se va a tardar
en resolverse el conflicto entre ley primaria y secundaria y quitar la inhabilitación, lo que significa que probablemente van a tener que hacer las que hemos visto, votar por tal es votar por tal. Ahora, pero bueno, abogado, dé su criterio usted, porque yo tengo también mis conceptos sobre esto. Mire, en una comparecencia pública, la presidenta del Consejo decía que eso fue un tema de discusión al interior de los partidos. Del Pleno para efecto de hacer el reglamento. Sin embargo, el reglamento de inscripción de movimientos nos remite a ese artículo y a otros artículos para ver la inhabilidad de participar de los ciudadanos. Y el artículo es el 17 del reglamento. Pero le digo, es contraria a la Constitución. Y sabemos que jurídicamente lo podemos rebatir y podemos dar paso a la participación de los ciudadanos. Pero ¿por qué crearle una crisis política al país con este tipo de errores? Porque vamos a seguir manejando que es un error. Con este tipo de errores que a la larga nos dificultan que transitemos por un proceso sin ese tipo de argumentos que porque yo soy el más fuerte me quieren inhabilitar. Entonces ahí hay que tener cuidado con la ley electoral hondureña y con los que van a administrar el proceso. Yo solo quiero acotar algo ahí, Ramón. Tampoco este artículo de la Constitución debe ser una justificación para que corruptos participen en procesos electorales. Digamos, a mí sí me preocupa que bajo el principio de presunción de inocencia y por el letargo que tiene el sistema judicial hondureño, sigamos eligiendo corruptos vinculados al crimen organizado porque todavía no hay una sentencia firme. Entonces, la legalidad y los valores tienen que ir juntos en un proceso de este tipo. Si hay una causa probable y hay suficiente evidencia, aunque se respete la presunción de inocencia, los valores de un candidato deben ser más grandes que el interés del cargo. Por lo cual, la recomendación mía es que el que sepa que realmente ha cometido un error, mejor se haga a un lado y le dé la oportunidad a otro, pero no participe en un proceso si después lo van a declarar culpable. Entonces, por eso yo he insistido durante años, Ramón, la ética de los políticos hondureños. Volvamos a la raíz de donde empezaba la discusión, la ética de un montón de diputados que se quieren reelegir sin haber hecho nada. No, hombre, si es que yo sé que hay que apoyar a las comunidades, pero hay temas de país que no se deben de perder de vista, abogado Lobo. Hay que perderlos de vista. Mire, lo que apuntaba el amigo León en cuanto a no darle participación a ciudadanos que estén ligados o que tengan alguna relación con algunos grupos de dudosa reputación en el país, ya eso depende de los movimientos en sí y de los partidos en sí. Porque son ellos los únicos que pueden controlar eso. Porque una vez que aparecen como candidatos en las fórmulas de los movimientos y de los partidos, la autoridad electoral no puede inhabilitarlos. Porque se va en razón de ese artículo 89 de la Constitución de la República. Porque se pueden decir muchas cosas en los medios, podemos tener muchas pruebas, pero si no es vencido en juicio, no se puede inhabilitar. Por eso queda a criterio y de los valores éticos y morales que tengan los movimientos políticos y los partidos políticos, para seguir haciendo uso de esos personajes que le han hecho mucho daño a la vida política de Honduras. Y en cuanto a lo del Congreso, mire, creo que necesita una renovación ese Congreso Nacional de la República. Ya hemos visto en los últimos 2 periodos que ahí se ha vuelto como un circo romano. Y más bien uno está como viendo una serie de Netflix, a ver con qué nos salen mañana. Y eso ya no puede suceder, porque nada productivo tienen ahí. Y es más, han perdido la autoridad dentro del Congreso,
porque Sí. al final las grandes decisiones se toman afuera del Congreso. Terrible. Han usurpado el poder soberano que se le depositaron a esos ciudadanos. Porque si ustedes recuerdan que esto fue público, que para definir la elección de los órganos electorales, así como del fiscal general, tuvieron que ponerse de acuerdo Sí. ciudadanos afuera del Congreso. Y los congresistas solo fueron a decir, está bien, amén. Ay, entonces, ¿y el poder que le hemos depositado a ellos? Bueno, Yo tengo dos acotaciones. tengo que ir a la pausa. Ah, perdón. Voy a la pausa. Claro, después sí, me opina. Vamos. disculpe. Bueno, ya estamos en la parte final del programa. 1 minuto cada uno para su conclusión. Bueno, primero es que los partidos políticos deben, ahora que están en esa carrera de buscar diputados, si para ser diputado hay que soltar patadas, pedradas, gritos, pitos, no necesitan grandes profesionales. En el estadio pueden conseguir llenar las planillas y ya tenemos quienes sueltan patadas. Así que si ese es el camino, pues ya les dije cómo completar planillas. Si el camino es poner personas que tienen intereses de país y competentes, sepan escoger partidos políticos a quienes proponen. Pueblo hondureño, aprendamos a votar. Ya no podemos estar votando por los mismos. 42 años de nueva democracia nos ha demostrado que los mismos no van a cambiar la realidad del país. Es urgente un relevo generacional total a todos los niveles. Y tercero, la responsabilidad del Consejo Electoral en garantizar los derechos cívicos, ciudadanos y de las mujeres es fundamental. Y por último, que no está enumerado, como un eje transversal, todos los ciudadanos debemos involucrarnos observando, acompañando este proceso, Ramón, porque si no, nos vamos a lamentar dentro de unos 2, 3 años de todo lo que debimos haber hecho y no hicimos. 1 minuto, abogado Lobo. Ramón, debido a lo que hemos venido observando en el Congreso Nacional de la República, nosotros también hemos tomado la decisión y corrernos ese riesgo de no solo quedarnos criticando, sino que participar en la vida activa política del país para ver si podemos generar algún tipo de cambio y contribuir a la recuperación de la institucionalidad, porque sí se ha perdido. Y gracias por darme la oportunidad de participar con el amigo León, que hoy tuvo un león y un lobo, Ramón. ¿Se dio No, cuenta? sí. El zoológico. Sí. Y aquí también un lince allá de la Sierra de Marcala, ¿va? Del Departamento de La Paz. Bueno, Hoy fue un programa rural. De fieras, dice. Pero de buena fiera. De buena fiera, de buena fiera. Bueno. es oportuno invitar a la ciudadanía que mire el rendimiento de todos aquellos ciudadanos a los cuales le depositó la confianza de administrar el Estado y ver nuevas caras. Perfecto. Gracias, abogado. Es que el abogado no lo quiere decir, pero ahí va de precandidato en uno de los partidos políticos. Dígalo ya de un Sí, solo, hombre, que va mi de querido precandidato en amigo. el Partido Liberal. Voy a la fórmula a diputado de Francisco Morazán por el movimiento Vamos Honduras del ingeniero Salvador Narrala. Qué bueno, está bueno, hombre. Hay que... Bueno, a Éxitos ver en cómo esa le va. carrera. Éxitos. Gracias, abogado Lobo. Muy amable. Un placer. Gracias, Luis. Mucho Gracias, gusto. Ramón, por la invitación. Elecciones tienen que haber sí o sí. Tienen que haber sí o sí bien Y hechas, limpias. Limpias, honestas y transparentes. Limpias. y bien votadas. Y a eso le apuntamos. A eso. Los que amamos esta democracia, A eso. a eso le Y apuntamos. vamos a contribuir para que eso sea así. Perfecto. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.